Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Mi nombre es Noel Daza y quiero compartir una predicación que tiene como título La visión de Patmos. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 1 del verso 9 al verso 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. El libro del Apocalipsis comienza identificándose como la revelación de Jesucristo, que él mismo es Dios, el Dios todopoderoso. Él es esa voz profética de Dios, es sacerdote, rey, es el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Y así lo debemos creer los verdaderos creyentes. Esta revelación fue dada a Juan por medio de por el mismo Jesucristo a través de un ángel, para ser dada a las iglesias. Amén. Y a las 7 estrellas en su mano, que eran los mensajeros, los pastores de esas iglesias. El mensaje no cambia, es verdadero, como al principio. Ahora, como dice la misma palabra, el que lee es bienaventurado, y el que escucha las profecías de este libro. Pero también hay una maldición para cualquiera que añade o quita de este libro, porque es el único libro de la Biblia que el mismo Cristo endosó, firmó, digámoslo así. Es la revelación de él mismo. Él puso su sello y puso sus bendiciones y sus maldiciones. En el verso 9 narra lo que sucedió después de Cristo. En el año 95 o 96 después de Cristo, en la isla de Patmos, que está ubicada a unas 30 millas en la costa de Asia Menor, al oeste, un poco enfrente a donde estaba ubicada la iglesia o la provincia de Éfeso, en el mar Egeo, y bordeado por el costado por el Mediterráneo. La iglesia de Éfeso fue un lugar donde Juan fue pastor durante mucho tiempo, y ahora se encontraba en una isla rocosa que era una prisión de esa época. Pero hay algo bien importante. Juan estaba allí por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Él es el último de los discípulos que fue acusado de ser brujo y hervido en aceite por 24 horas. Cualquiera habría muerto. Pero en realidad el poder de Dios obró, así como cuando pusieron a Daniel y a sus amigos en el horno de fuego y no se quemaron. Amén. Ahora, con el
aceite hirviente no se puede sacar el Espíritu Santo de una persona. Amén. Porque el mismo fuego de Dios lo protegió. Amén. Y como no murió, entonces los romanos lo acusaron de que había embrujado el aceite porque veían las cosas desde el punto de vista carnal. Y entonces lo desterraron a la isla de Patmos para que él muriera ya, digamos. Amén. Dios protegió a Juan con su Espíritu Santo porque su trabajo no había terminado. Entonces, como no se murió, le pusieron por 2 años en la isla de Patmos. Y por eso él dice, estaba en la isla de Patmos, como lo menciona en el capítulo 1, verso 9 de Apocalipsis. La palabra de Dios siendo manifestada, probando que Juan era siervo del Dios Altísimo. Pero la gente del mundo pensó que era una persona mala, vil, peligrosa para la sociedad del mundo. Y lo pusieron allí desterrado. Como dije, el último de los apóstoles que dice, yo soy vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. No está hablando de la gran tribulación, está hablando de en la tribulación. Porque todo cristiano que no es del mundo sufre tribulación en cierta manera porque no somos del mundo, pero no se está refiriendo a la gran tribulación. Amén. Está refiriéndose a la lucha constante de un cristiano por no caminar conforme al mundo, sino conforme a la palabra del Señor. Amén. Ahora, en el verso 10, Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice Juan claramente, yo estaba en el Espíritu. Un cristiano, y este es un aspecto muy importante, no puede avanzar hasta que no esté en el Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que no hayan sido revestidos del poder de lo alto, hasta que se cumpla la promesa. Hay mucha gente hoy en día haciendo y saliendo a hacer la gran comisión de ir y predicar el evangelio, pero que ni siquiera han recibido al Espíritu Santo. Y cualquiera me diría, no, pero todos lo reciben. No, acordémonos lo que pasó cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio. Habían unos que habían creído, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo, ni sabían que había Espíritu Santo. Entonces, Juan por eso especifica, yo estaba en el Espíritu. Y cuando la persona está en el Espíritu, ahí Dios lo va a usar conforme a su propósito, cuando está en el Espíritu de Dios. Amén. Y si no, todo esfuerzo humano es de la persona y no es como lo que Dios quiere. Incluso el Señor nos exhorta, o Pablo nos exhorta, a que cantar en el Espíritu y a orar en el Espíritu. Amén. Y si hay alguna cosa buena que vean en el creyente, tiene que ser de parte del Espíritu. Amén. Y que tiene que ser revelada por el Espíritu y confirmada por su palabra. Jesucristo prometió, y es su palabra, que si una persona, si yo me arrepiento y soy bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados, si me arrepentí, póngale cuidado, esto es muy interesante, recibiré el don del Espíritu Santo. La primera cosa por hacer ante el Señor es arrepentirse. Dios hace entender que eso es verdad. Luego vienen los pasos de obediencia, de bautizarse, y entonces se recibe el Espíritu Santo. Así es el orden de Dios. Es el resultado de la conversión, del comienzo del proceso de conversión. Arrepentirse, bautizarse y vivir en el Espíritu. ¿Cómo que vivir en el Espíritu? Sí, dando los frutos del Espíritu y esperando que Él dirija en su orden cuál es la labor que nos tiene con parte de ese cuerpo que es la iglesia. Ahora, el apóstol Juan entró en el Espíritu antes que cualquier cosa aconteciera. Amén. Y está hablando de Espíritu con mayúscula. O sea, se refiere al Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y esto es otra cosa muy importante.
porque la gente cree que el día del Señor es el sábado o el domingo y están en esa polémica. Pero vamos a mirar en Isaías, capítulo 28, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahí nos está refiriendo a una persona, a un día, perdón. Amén. Se está refiriendo a la misma presencia de Dios. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Amén. Eso que está hablando el profeta Isaías se cumple aproximadamente 712 años después, en el día de Pentecostés, cuando Dios mismo viene a morar en la persona y se manifiesta con lenguas de fuego sobre las cabezas de los creyentes, los 120 personas que fueron llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó posesión de sus vidas y entonces cesaron las cosas del mundo, los intereses del mundo y vivieron para servirle al Señor. Amén. Entraron en el reposo. Amén. Y en el reposo de Jesucristo, porque Cristo realmente es el reposo. El apóstol Pablo dijo en Hebreos 4, 9 y 10, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Lo primero que hace es entrar en el reposo, como dice ahí, es hacer las cosas al igual que, en otras palabras, es estar en Dios. Ahí entendemos que el reposo real, el sabbat del pueblo de Dios, relacionándolo con lo que dice Juan, el apóstol, que dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, porque nuestro reposo es Cristo. Amén. Gloria al Señor. El apóstol estaba en el Espíritu en el día del Señor, no era sábado ni domingo, no se refería a un día, era estar en la presencia misma de Jesucristo, bajo el señorío de él. Dice, y oyó una voz como de trompeta, Apocalipsis 1:10. Amén. Lo primero por hacer, insisto, es entrar en el Espíritu para entender y tener la iluminación de Dios y entender lo que él ha revelado. Amén. Para ser guiado por el Espíritu Santo. Para eso se necesita estar y entrar en el Espíritu. En el mundo, la gente dice, no, yo voy a entrar en ambiente cuando van a una fiesta. Amén. Pues en Dios se debe entrar en la realidad de él, que es lo espiritual. O sea, se deben entrar en el Espíritu para gloria de Dios, para vivir ya en esa dimensión de lo sobrenatural, de la sabiduría, de todo lo que viene de Dios. Y entonces cuando Juan estaba en el Espíritu, escuchó una voz como de trompeta. Amén. Y siempre la trompeta en los pueblos antiguos se ha identificado como un anuncio de algo o de alguien importante que se acerca. Cuando José en Egipto, amén, fue nombrado vicepresidente, digámoslo así, después de Faraón, él lo anunciaban con trompeta. Amén. Entonces, imaginémonos por un momento a Juan en el Espíritu, tal vez cantándole allí en esa isla abandonada o danzando, alabando a Dios. Cualquiera podía pensar que estaba borracho o loco, como en el día de Pentecostés pensaron que los 120 estaban borrachos. Y entonces él oyó una gran voz como de trompeta que decía, amén, no estaba anunciando a la segunda persona de la Trinidad, como dice el dogma ese de la Trinidad.
o parte de la tercera persona, sino estaba anunciando la vida, o mejor dicho, la única realidad que es el todo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Eso era lo que anunciaba esa trompeta, la presencia real de Dios, la realidad. Amén. En otras palabras, antes que te muestre alguna cosa, quiero que sepas quién soy yo. Por eso el libro del Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Lo más grande de toda la revelación es la deidad de Cristo. Hay muchas religiones, comenzando por los testigos de Jehová, que no aceptan y no han entendido la deidad de Cristo. Pedro el apóstol lo dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y estaréis listos para entrar en el Espíritu, o sea, para entrar en la misma dimensión de Dios, en la misma realidad, o si lo podemos decir, en la misma naturaleza. Lo primero que debe conocer el creyente es que Cristo es Dios. En otras palabras, la deidad, la eternidad de Cristo. Él es Dios. Por eso él dijo: yo soy el alfa y la omega. Amén. Él es el Rey Jesús. Él es el Rey Dios. Es el Rey Espíritu Santo. Amén. Es el todo. Amén. Él dijo: yo soy el todo. Soy el principio, el fin, el inmortal, el eterno, el yo soy, el primero y el último, el que estuve muerto y aquí que vivo. Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 11 dice: escribe en un libro las cosas que vas a ver. Amén. Entonces, eso es lo que hoy en día la gente no discierne. Hoy pasa cualquier cosa sobrenatural y todo lo dan como si fuera de Dios. Amén. Pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente en Dios, la persona que nos hemos convertido a Cristo, debemos saber de dónde vienen las cosas y si vienen de Él. Amén. Y cuando escuchamos una voz, tenemos que discernir y saber si es su voz. Amén. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan nos dice así: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Lo mismo que sonó en el monte de Sinaí, en el monte de la transfiguración. Amén. La misma voz que escuchó Saulo cuando iba al camino de Damasco. Amén. Lo mismo, uno como el Hijo del Hombre. Ahora fíjese en el verso 12 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Amén. O sea, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, él ya estaba en su reposo espiritualmente. Estamos en el reposo que es Cristo. Por eso no debemos pecar. Amén. Debemos esforzarnos para andar en el Espíritu. Y ahora en el verso 12, él se volvió para ver el que estaba, para ver la voz que hablaba, y lo primero que vio, 7 candeleros de oro. Amén. Hay versiones que dicen que era un portalámparas, como la Scofield. Pero en realidad podemos mirar en las figuras antiguas un gran tanque de aceite con 7 candeleros y cada uno da su luz. Y dentro de cada tubo de candelero pasa una mecha que va al depósito grande. Amén. 7 candeleros. Eso fue lo que vio, porque cuando cambian la idea de candelabro o candelero por una lamparita, pues se nos transforma lo que vio Juan, se nos distorsiona. Él vio 7 candeleros, o sea, 7 iglesias, para tener una idea clara de las lámparas o candeleros. Zacarías capítulo 4, versículo 1 dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado del sueño. Amén. El profeta tiene una visión 519 años antes de Cristo. Amén. Y me dijo, dice el verso 2, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro,
con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Amén. Es una visión, una lámpara, un objeto específico con 7 tubos y 7 luces, digámoslo así. Amén. Los 7 tubos para las lámparas son las 7 edades de la iglesia, como las menciona, como las leímos. Apareciendo desde Zacarías, ya a Zacarías le ha mostrado lo que ahora le muestra a Juan. ¿Qué querían esos tubos? ¿Qué tenían esos tubos? Aceite de olivo. Amén. Y hay 2 olivos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y junto a él, verso 3, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Amén. Ahí está hablando de los 2 olivos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo hasta el verso 6. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. O sea que por eso era que Juan estaba en el espíritu. Por eso es que el creyente tiene que estar en el espíritu para ser usado correctamente. Amén. Ahora, cuando Juan se volvió para ver, dice que vio a uno como el Hijo del Hombre, ahí parado en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. Uno parado en medio de los 2 olivos. ¿Por qué la historia dividió en antes de Cristo y después de Cristo? Prácticamente podríamos decir, ese es el ejemplo más claro. Cristo en medio de las 2 épocas, por decirlo así, o 2 grandes edades históricas de la humanidad. Ahora, 7 edades de la iglesia que habrían de venir en esa época, y en cada edad un canal o un tubo conectado al depósito principal para que la lámpara con su mecha tuviera aceite y alumbrara día y noche, nunca se apagara. O sea, la iglesia en todas sus edades tenía que tener el Espíritu Santo alumbrando para ser guiada a la verdad, para estar en la verdad. En otras palabras, hacer lo mismo que estaba Juan en la isla de Patmos, estar en el Espíritu. Ellos solamente vertían aceite y el depósito principal y las mechas permanecían encendidas día y noche en el aceite. No tenían que encender la lámpara cada rato. La iglesia tiene que estar con el Espíritu Santo constantemente. La iglesia que deja apagar el Espíritu, acordémonos de las vírgenes insensatas. Amén. Ahora, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, como nos lo dice Hebreos 13:8. Por eso Él es Dios. Él no ha cambiado. Él dijo en Juan, yo soy la vid. Juan capítulo 15, versículo 5. Y vosotros los pámpanos. Él es la vid, la planta principal, digamos. Y nosotros las ramas. Ahora, si tomamos un árbol de naranjas y le injertamos una rama de limón, aunque la rama de limón se nutra de la savia del naranjo, no va a dar naranjas, seguirá dando limones. Pero si el árbol de naranja produce una rama de sí mismo, esa rama sí dará naranjas. Mientras que la injertada, no. Así en la iglesia. Los hombres con su teología y filosofía han abierto el tronco e insertado en la vid muchas corrientes. Presbiterianos, metodistas, bautistas, carismáticos, pentecostales, G12 y un montón de cosas. Y eso no produce cristianismo. El cristiano tiene que estar nacido en Cristo, nacido de nuevo, para producir cristianismo con sus acciones. Estar en el Espíritu, haber nacido del agua y del Espíritu para producir el fruto del Espíritu.
para producir a Dios en sus acciones. No porque Dios comience ahí, sino porque se muestra que está lleno de Dios la persona. No que es Dios, sino que está caminando conforme a Dios. Amén. Dios quiere hijos de Él, cristianos, que muestren a Cristo en sus acciones. Amén. Cristo no produce una vid diferente. Amén. Cristo produce un solo tipo de vida. Una vida conforme al Dios del cielo. Amén. Una vida que, acordémonos, la Biblia dice, el Espíritu es el que da vida. Amén. Esa vida que viene del Espíritu Santo tiene que ser la misma. Comenzó el día o brotó el día de Pentecostés en la vida original del cristianismo primitivo. Esa vida auténtica que producía el fruto del Espíritu y que también las señales y prodigios lo seguían conforme a la Biblia, no conforme a los intereses de los líderes. Entonces el cristiano que está en el Espíritu produce el fruto del Espíritu, pero también puede manifestar los dones, hablar en lenguas, profetizar, tener visiones. Amén. ¿Y qué se ve en esa vida del cristiano? Que no anda conforme al mundo, a la carne, sino que anda conforme y debemos, andar conforme al Espíritu Santo. Y entonces las señales y el poder de Cristo resucitado nos seguirán como testimonio de que vivimos, de que estamos en Cristo. Amén. En todas las edades de la iglesia, en todos los 7 candeleros, se acoplaban a un mismo depósito enorme de aceite. Amén. ¿Por qué un depósito enorme de aceite? Porque el Espíritu Santo es uno solo. Es Dios. Amén. Y 7 diferentes portalámparas, 7 diferentes luces, portalámparas salen de eso. Y la luz de cada una existía porque tenía su mecha sumergida en el barril principal. Amén. Y ese barril, vuelvo a insistir, es el aceite, es el Espíritu Santo. Es estar en Cristo. La iglesia necesita estar en Cristo, estar llena del Espíritu Santo, extrayendo y produciendo la vida de Dios para dar luz. La iglesia es la luz. Amén. Cuando viven la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra es luz. Y nos dice, nos identifica, vosotros somos la luz del mundo. Si vivimos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué había cuando la primera mecha fue encendida? La vida sumergida en Cristo. Amén. Los discípulos murieron a sí mismos para andar conforme a Cristo. Y su vida estaba escondida en Dios. Amén. Cuando el creyente cree, la fe enciende esa vida, la fe en Cristo. Y cuando la vida se sumerge en Cristo, el ser humano está muerto al mundo, debe estar muerto al mundo. Y su vida escondida en Dios a través de Cristo y sellada por su presencia como Espíritu Santo. No hay forma de apartarlo de ahí. El diablo no puede destruir a un cristiano que tiene su vida entregada a Cristo y está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Podrá respirar fuerte, podrá hacer ruido, como dice la Biblia, andar como león rugiente, pero aún la muerte misma no podrá tocarlo. Por eso nos dice en 2 de Corintios, capítulo 15, versos 55 y 56, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Amén. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Gracias a Dios que nos da vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 12 de Apocalipsis capítulo 1, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ya explicamos que los 7 candeleros de oro. Amén. Bueno, también habla de 7 estrellas.
y lámparas. Significa que estamos viviendo en la dispensación o en el tiempo de oscuridad, de la noche. El verdadero creyente, siervo del Señor, debe alumbrar en esa oscuridad que se encuentra el mundo con la luz de Cristo, haciendo la misma cosa que hizo Jesús, dando luz. ¿Y qué clase de luz? Igual a la de Cristo. Una luz conforme a su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la luz que quiere Dios que el cristiano y las iglesias cristianas reflejen. El verso 13 dice así: en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Comienza a describir al Señor Jesucristo. Ese ceñido por el pecho indica que es juez. Amén. Ya no está ahí como sacerdote, está mostrando su autoridad. El sacerdote se ciñe en la cintura como señal de servicio. Amén. Pero en el ceñirse por el pecho, hemos visto que en la mayoría de tomas presidenciales de los muchos países, el presidente, el nuevo, el que asume como presidente, recibe esa autoridad a través de una banda presidencial. Eso es autoridad, símbolo de autoridad. Por eso Cristo, Él es el juez. Juan capítulo 5, verso 22, nos habla precisamente de eso. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, a Jesucristo. Él es el juez. Amén. Amén. Ahora leamos en el verso 14. Amén. O sea, toda la gloria en la persona de Cristo. Sigamos leyendo acá. Amén. Apocalipsis capítulo 1, dice el verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Amén. 7 cosas que muestran la séptuple gloria de la persona de Cristo. Amén. Sus cabellos, sus ojos, sus pies, su voz, su diestra, su boca. Amén. Gloria al Señor. Qué tremendo. Gloria al Señor. Muy, muy hermoso esto. Qué visión. El Hijo de Dios glorificado, el Dios eterno. Amén. Su cabeza y su cabello blanco no es porque fuera un anciano. Eso significa sabiduría, experiencia, capacidad para juzgar. Amén. No envejece porque Él es eterno y no envejece. Daniel, capítulo 7, verso 9, habla de un anciano de días. Amén. El juez se sentó. El pelo blanco usado por los antiguos jueces, ¿se acuerdan? En las cortes. Juan en el día del Señor vio a Cristo como juez. No lo vio ni como rey ni como sacerdote. No lo vio como profeta, sino que lo vio como juez. San Juan capítulo 5, verso 22, que ya leímos. Amén. El juez. El Padre nadie juzga, porque toda la autoridad se la ha dado al Hijo para que juzgue. En Daniel capítulo 7, verso 9, en el Antiguo Testamento, nos habla precisamente de eso. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Él dice un anciano de días, pero esa cabeza blanca significa es autoridad. Amén. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Miren lo tremendo. El Padre en toda su grandeza y ahora
haciéndole entender con estas figuras, con esta revelación, a Daniel para que le quedara claro. Dice, y vino uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. O sea, ese momento, digámoslo así, cuando Cristo es glorificado ante el Padre, cuando Cristo vuelve a su realidad de Dios y recibe toda su autoridad. Gloria al Señor. Sus ojos como llama de fuego, dice el Apocalipsis. Esos ojos que en algún momento lloraron, amén, ahora están convertidos en llama de fuego. El enojo, la ira de Dios por el pecado, porque la humanidad ha rechazado el bien que Él ha provisto. Porque mucho creyente se quedó tibio viviendo un cristianismo nominal, mediocre, porque se conformó con religión, con creer que le cumplió a Dios por dejar de hacer ciertas conductas pecaminosas. Pero lo que Dios quiere es que alumbremos con la luz de Cristo, que estemos en el Espíritu en el día del Señor. Amén. No que nos convirtamos en presbiterianos o menonitas o adventistas o católicos o testigos de Jehová. No, Él quiere que seamos hechos hijos de Dios. Amén. Y que estemos en el Espíritu de tal manera que muchos crean que estamos ebrios. Dios quiere que eso que sucedió el día de Pentecostés lo reciba todo creyente verdadero. El Espíritu de Dios, y Dios no está, y Cristo no está para parecerse en manchas de hongos en la pared o en buñuelos o en árboles o en cualquier cosa, como dicen algunos, sino que quiere entrar en su corazón y en el mío para que también, como arrepentidos y perdonados en Cristo Jesús, podamos entrar donde Él está, ir al cielo. Por eso la exhortación y la invitación es a comprometernos hasta ser llenos del Espíritu Santo. No es ir solamente a la iglesia y oír una prédica y cantar unos himnos y ya. Hay que llenarnos del Espíritu y hay que producir el fruto del Espíritu. Porque ahí sí está Cristo en cada creyente, conforme nos dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que nos dice de la siguiente manera. Romanos 8:1 nos dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios no quiere evangélicos, o Dios no quiere cristianitos mediocres. Dios quiere gente llena del Espíritu Santo, que estemos en Cristo. Por eso es lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para el que está en Cristo, que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y vuelvo a insistir, esos ojos que lloraron por Lázaro, pero que podían mirar directamente al corazón de un hombre y saber todo lo que había y mirar con compasión su vida. Hoy nos puede mirar con compasión, pero un día será llama de fuego. Amén. Amén. Y ya no habrá vuelta atrás. Él podía saber todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Él lo sabe. Por eso hay que permitirle a Dios que entre en nuestra vida y tome el control, porque ya no seremos nosotros, sino el Espíritu Santo en nuestra vida, ahí atrás, mirando a través de los ojos mortales para ver cosas, como nos dice Hechos capítulo 2, verso 17. Aleluya. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y el 18 agrega: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, Dios quiere una iglesia, un creyente, unos cristianos completamente llenos del Espíritu Santo. Y recordemos, un día esos ojos de Cristo ya no van a ser más esa mirada comprensiva
que escudriña todo para guiarnos y para cambiarnos con amor, sino que serán llama de fuego y a él no se le puede esconder nada, porque él lo sabe todo. Y aún discierne las intenciones del corazón, por eso es el único que puede juzgar. ¿Y qué será cuando se presente eso y ya el ser humano no tenga más oportunidades? Amén. Y cuando todo esté descubierto delante de él. Por eso estamos a tiempo de que Dios nos libre de ir a ese juicio y que nuestros pecados sean perdonados. Yo no quiero ver eso. Yo quiero la misericordia. Yo no quiero tu juicio. Yo quiero tu misericordia, podríamos decir. Pero nos dice también esta visión de Patmos que sus pies eran como bronce bruñido. Eso contrasta con lo que vio Juan de Jesús. Amén. Y lo que vio Daniel en el imperio del mundo. ¿De qué habla? El bronce es juicio divino. Eso habla que su propósito completo fue venir aquí a la tierra, ser manifestado en la carne, murió por nosotros, tomó sus juicios y recibió un reino que el bronce es sólido, porque es inconmovible, como ya lo leímos anteriormente. Amén. Hay una situación que se presentó en el desierto con la serpiente de bronce. Amén. Cuando el pueblo de Israel, amén, era la serpiente de bronce, la gente cuando miraba la serpiente de bronce no moría, porque significaba pecado ya juzgado. Amén. En el tiempo de Elías, cuando lo rechazaron y Elías oró y no llovió por 3 años y 6 días, el profeta dice que veía el cielo como bronce. El bronce implica juicio. Amén. Juicio de Dios. Aleluya. El bronce también representa ese juicio divino en el altar donde el sacrificio era inmolado. Por eso se llama el altar de bronce. Dice en Apocalipsis 19, 15 y 16, él pisó el lagar del vino del furor de Dios y tomó nuestro juicio sobre él. Amén. ¿Qué hizo él? La ira de Dios está sobre los pecadores. Ninguno se podría salvar a sí mismo, porque hemos nacido de pecado, formados en iniquidad, todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué hizo él? Él pisó el lagar de la ira de Dios y fue derramada sobre él por nuestros pecados. Nadie miró y sufrió como él, como dice en Primera de Pedro. Pero esos pies de bronce que pisaron la tierra, pisarán la tierra y la regirán con vara de hierro, porque ya está profetizado. Se le dijo a Daniel, amén. Y pisarán al anticristo y a todos sus enemigos, aleluya. Por eso la invitación es el arrepentimiento, mientras hay oportunidad, porque no es solo una historia que sucederá, porque él no miente, amén. Él pasará por encima del anticristo y tomará todas esas ideas religiosas o sistemas religiosos e iglesias y apostolados y las echará en la eternidad. Más allá, en algún lugar de fuego consumidor, y él reinará, él y su iglesia para siempre. Ahora, observe los libros, dice, fueron abiertos en Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Amén. Dice el verso 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El del pecador y el otro libro abierto fue el de la iglesia durmiente, insensata.
Dice la Biblia, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el insensato? Amén. Ahora dice el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 17, verso 15, dice así. Dice así. Y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Amén. Amén. Un alma errante de la vida, sin horizonte, sin norte, sin quien la guíe. Una voz de muchas aguas. ¿Qué es su voz? La voz de autoridad es el juicio. La voz de los ministros que predicaron. La voz de todo aquel que proclamó y clamaron a la gente de cada edad de la iglesia, de cada época desde el día de Pentecostés, predicando el arrepentimiento en Cristo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesús, la guianza del Espíritu, todo lo que realmente es y debe implicar la vida del cristiano. El poder de Dios, la resurrección y la segunda venida. En otras palabras, ese murmullo, esas aguas, esa voz es el mensaje presente y valedero de la iglesia. Es una cosa muy impresionante oír el ruido de una catarata amenazante, y más cuando se sabe que va a ir a la ruina y a la condenación eterna. Pero qué hermoso y qué dulce para el cristiano anclado en el árbol verde, que es Cristo, y escucha el murmullo de un arroyo. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, dice el salmista. Oh, esa es la verdadera iglesia sentada en lugares celestiales con la voz de Dios susurrándole dulcemente y hablándole como le hablaba en el cantar de los cantares. Tú eres hermosa, amada mía. ¿Ven lo que es? Una condenación para el pecador, juicio, pero una esperanza bienaventurada, una bendición al que ha sido y al que está en Cristo. Amén. Un hombre que su barco está seguramente anclado en Cristo, el que está en Cristo, como dice Romanos, no tiene ninguna condenación. El que está parado en la roca de la eternidad, el verdadero creyente que está en el día, en el Espíritu, en el día del Señor, porque Jesucristo es nuestro reposo. Y solo se acuesta y escucha cómo él puede descansar. Entre la invitación es, hermano, usted cristiano verdadero, entre en ese reposo, entre en Cristo, estemos en Cristo. ¿No es hermoso cuando uno realmente puede anclar su alma en Cristo y puede aquietarse delante de Él y esperar en Él y escuchar su voz hablándole? Yo soy el Señor que te sana. Yo soy el Señor que te da vida eterna. Yo te amo. No temas. Yo te conocí desde antes de la fundación del mundo. Yo he puesto tu nombre en el libro de la vida. Qué hermoso oír del Señor que diga, tú eres mi hijo, tú eres mío, no temas. Yo soy tu redentor, no tengas temor. Yo estoy contigo. Y entonces poder cantar ese himno hermoso, como dice, ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Eso es lo que Dios quiere. No cristianos que traten de convencerlo con una o dos acciones o por uno o dos cantos, sino cristianos que tengamos anclada nuestra vida en Él. Ahora el verso 20 dice así en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros.
Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, o sea, los pastores, los mensajeros. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Él se lo interpretó para que no hubiera error ni equivocación. Él las tenía en su diestra. No significa igual que Cristo a la diestra de Dios, porque Él es espíritu. Amén. Aquí la iglesia, las 7 iglesias, las 7 edades que la iglesia ha vivido y vive, están en las manos de Cristo. Amén. La diestra del poder de Dios es su mano derecha y las verdaderas realidades de la iglesia están bajo el control de Dios. Ahora, la última representación de su persona, dice el verso 16, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Amén. Verso 16. Tenía a la diestra 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Amén. Una espada aguda de 2 filos. Ahora, ¿saben lo que es la espada aguda de 2 filos? Pues la Biblia. Hebreos 4:12 nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando Dios habla, cuando nos saca lo oculto en la profecía, dicen que es adivinación. Y hay muchos cristianos hoy en día que no creen que Dios pueda hablarle, sacando lo oculto del corazón, discerniendo las intenciones del corazón. Por eso la Biblia habla de profecía y del don de profecía, y tiene que estar en la iglesia, por más que los teólogos o analistas bíblicos digan que ya no. La verdad, la última palabra, la tiene Dios, y Él tiene esa palabra viva, que conforme a la palabra escrita, nos saca lo oculto del corazón. No va a tergiversarla, no va a contradecirla. Amén. Pero esa es la señal que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Amén. Cuando dice que cuando alguien hable profecía de parte de Dios, lo oculto del corazón tiene que hacerse manifiesto para que esa persona entienda y sepa que el que le está hablando es Dios. Así como cuando le habló a la samaritana. Amén. No para juzgarla, sino para hacerle entender que el que hablaba no era cualquier persona, sino que esa verdad, esa palabra venía de Dios. Amén. La palabra de Dios se hace manifiesta en su iglesia, y la palabra de Dios, la palabra escrita, es interpretada en la iglesia. Miremos Apocalipsis 19, del 11 al 13. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra de Dios fue hecha carne, y hoy es hecha carne en la iglesia, en cada creyente que produce el fruto del Espíritu. Es la realidad de Dios en nosotros, Dios habitando entre nosotros, en nosotros. Amén. El Espíritu Santo habitando en el creyente, Dios en nosotros. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu? Nos dice en 1 Corintios. Amén. Dios cuenta con su iglesia para traer esa luz del evangelio al pecador. Amén. Para traer la luz del evangelio a ese mundo que está atado por demonios, ideologías, religiones, pero moribundo espiritualmente. Él envió no a que enseñen su palabra, sino a predicar el evangelio. Y Dios confía su palabra
y Dios confirma su palabra con señales. El verso 16 leíamos anteriormente que habla que su palabra es una espada de dos filos. En Mateo 17, cuando se dio la transfiguración, su ropa resplandecía como el sol en su fuerza, dice. Y en Apocalipsis capítulo 21, el verso 23 nos dice de la siguiente manera: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. La luz de la Nueva Jerusalén es el mismo Cordero, el mismo Cristo. Aleluya. Hermano, para el pecador, la palabra y la luz de Dios es juicio, es furor. Para el creyente, para la iglesia, es un dulce salvador. Amén. El Cordero en medio de la ciudad que no necesita luz. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, verso 17, dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice Juan: caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Y le dice quién es él, el primero y el último. Amén. Es el primero y el último de la revelación, el que vivo y estuve muerto, pero vive. Y sobre todo lo que dice al final: y tengo las llaves de la muerte, del infierno y de la muerte. En otras palabras, le está diciendo: yo he vencido. Muchos han salido a conquistar, pero no se han conquistado ni ellos mismos. Tenemos que ser conquistados por Dios. Él tiene que doblegar. Nosotros tenemos que entregarnos a Él para que Él doblegue nuestra carne, nos llene de su Espíritu Santo y nos haga nuevas criaturas. Amén. Mucha gente ha querido dominar el mundo y no han podido. Pero hubo un joven que murió a los 33 años y lo conquistó todo. No solo a nivel material, sino espiritual. Amén. Y es asombroso ahora como se le presenta en su realidad gloriosa y como lo debemos ver la verdadera iglesia del Señor. Esa realidad gloriosa de suprema deidad, de juez, de sacerdote, de rey, de águila, de cordero, de león, de alfa, de omega, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el Cristo de hoy, el que debemos seguir y corresponderle, siendo luz con su Espíritu Santo, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, para gloria de Dios. Amén y amén. El Señor les bendiga y el Señor les guarde.